Estimados estudiantes, vamos a pasar al otro tema en el libro de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Hemos revisado qué piensa Nozick sobre la justicia. Ahora veamos la cuestión del Estado. ¿Sí? Estado mínimo. ¿Sí? A ver, en primer lugar, quiero mencionar que Nozick cree que la filosofía política tiene como tarea principal la de justificar la existencia del Estado. Entonces, bien, esto en contra de los anarquistas. Sabemos que el anarquismo, en sentido estricto, son aquellos que defienden la eliminación o la inexistencia del Estado. Y para ello dan razones. ¿Sí? Algunas de ellas pueden ser de tipo ético. ¿Sí? Recuerden, Nozick nos cuenta en el prefacio, en el prólogo, que lo que le motivó a escribir este texto fue una conversación con un anarquista famoso, si no recuerdo mal, de apellido Rothbard, que tiene muchos textos y es uno de los que son representantes de primera línea del anarquismo. Nozick no es anarquista en ese sentido de eliminar el Estado, él acepta un Estado mínimo y por lo tanto la primera parte de su obra se dedica a esta tarea. ¿Sí? Y eso es lo que voy a presentar en esta segunda hora de la clase. Bien, el enfoque de esa justificación es nuevamente histórico. ¿Sí? ¿Sí? Y preguntémonos, ¿por qué debería existir el Estado? ¿Sí? O quizás antes de eso, para dar espacio al anarquista, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿debería existir el Estado? ¿Sí? ¿Sí o no? Tal como lo piensa Nozick, entonces aquí hay dos respuestas. ¿Sí? Sí, no, o al revés, primero pongamos el no. ¿Sí? Sí con tilde, por favor. La respuesta negativa es la del anarquismo. ¿Sí? ¿Ok? El Estado, cualquier Estado, para el anarquista es ilegítimo y por lo tanto lo que se debe hacer es destruir el Estado. ¿Ok? Bien. Nozick cree que sí. Bien, pero ellos no se llaman estatistas. ¿Sí? Ahora, luego veremos qué tipo de Estado, entonces solo el Estado mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que va a hacer Nozick es presentarnos un procedimiento conjetural de cómo apareció el Estado. ¿Sí? La pretensión
que hace Nozick es la de que el Estado surge sin violar los derechos de nadie. Por lo tanto, está legitimado. ¿Sí? Bien. A ver, creo que es momento de aclarar, o si quieren ustedes definir, qué entiende Nozick por Estado. ¿Qué es un Estado en general? ¿Sí? Según él, hay dos características definitorias. La primera es protección universal. Universal significa a todos los habitantes que viven bajo su jurisdicción, en un territorio. ¿Sí? Absolutamente a todos. No solamente a los que pueden pagar por ese servicio. ¿Sí? ¿Protección frente a qué? ¿Sí? Proteger ¿qué? La vida, la libertad, la propiedad. Frente a la violencia, el engaño, y otras cosas por el estilo. ¿Sí? El Estado, según esta primera característica, tiene que también el poder de hacer cumplir los contratos. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, si es que dos personas se comprometen a algo, podría ser una especie de una compra-venta. Si el uno entrega un dinero, el otro tiene que dar una propiedad. Y para eso firman delante de un abogado, un notario. Pero después el uno cumple su parte y el otro no. Entonces, el Estado tiene que sancionar los incumplimientos. Segunda característica, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, es el único en, por ejemplo, portar armas o utilizar la violencia para cumplir sus fines. ¿Sí? Pensemos en nuestro país, por ejemplo, nadie puede portar armas si no tiene un permiso. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Entonces, solamente el personal estatal son los únicos que pueden estar armados y utilizar la fuerza cuando sea necesario, en cumplimiento de sus funciones. Bien, esto es Estado en general. ¿Sí? A ver, pero también esto se aplica al Estado mínimo. ¿Sí? Lo contrario de Estado mínimo es un Estado más extenso, ¿sí? Aquel que se encarga de garantizar derechos, pero derechos de bienestar, como es educación, salud, vivienda, trabajo, etc. Ese Estado no es aquel en el que está pensando Nozick. A ver, si quieren, pongamos, perdón. Dejemos ahí Estado en general, Estado mínimo, ¿sí? El que se encarga de el orden, ¿sí?
orden, seguridad, nada más. ¿Sí? Es decir, policía, sistema de administración de justicia y ejército. Punto final, nada más. Escuelas, hospitales, eso es cuestión de mercado libre, empresa privada. Bien. Y por supuesto, para tener un ejército, policía, cárceles, jueces, se necesita financiamiento. El Estado tiene que cobrar impuestos con estos fines, no para otras cosas. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora entonces, el reto que se plantea Nozick en la primera parte del libro es esto de acá. ¿Sí? El Estado, fíjense, si nosotros revisamos la historia de cómo surge el Estado, la respuesta es, ahí no hay violación, ninguna violación de derechos y por lo tanto su existencia es legítima. Entonces, vamos a ver. Y les voy a contar cómo se imagina Nozick que surgió el Estado. ¿Sí? Bien, para eso, imaginémonos un periodo prehistórico que dentro de esta visión se conoce con el nombre de estado de naturaleza. Ahora, en las visiones contractualistas, se suele, cuando nos preguntamos cómo se origina el Estado, ¿sí? Entonces, se suele dividir la historia en dos periodos. Si es que esta fuera la línea del tiempo, entonces nosotros estamos acá. El Estado surge en algún momento y antes del aparecimiento del Estado, lo que tenemos es un estado de naturaleza. A eso me estoy refiriendo acá. ¿Sí? Tal vez la expresión en español no es tan afortunada, no es feliz, en sentido de que esta palabra es exactamente la misma que acabo de definir y la que está acá en la expresión estado mínimo. Aquí, más bien, esta palabra está en el sentido de estadio o fase de naturaleza. Es decir, un primer momento en un recorrido temporal en el que todavía no había estado. Por lo tanto, el estado de naturaleza es aquella situación humana preestatal, antes del aparecimiento del Estado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, una situación humana preestatal. Preestatal. ¿Okay? Bien. ¿Por qué de naturaleza? Porque los seres humanos serían lo más semejantes a otras especies animales, como gorilas, chimpancés o incluso otros depredadores, unos depredadores. ¿Sí? Entonces, no hay sociedad, a eso se refiere el estado de naturaleza. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, pensemos en los tiempos más primitivos del ser humano. Podemos decir, todavía no es
sedentario, no cultiva la tierra, simplemente es recolector. No ha inventado el fuego, es una vida de lo más rudimentaria. ¿Sí? Ahora, en ese estado de naturaleza, el hombre tiene derechos. ¿Sí? Entonces es lo que se llama el derecho natural. Natural por oposición a creado por la sociedad. ¿Sí? A ver, y en este punto, Nozick sigue a Locke. ¿Sí? Ambos autores creen que, aunque todavía no aparezca el Estado, ya tenemos derechos. ¿Sí? Los derechos no dependen de la voluntad de alguien, individual o colectivo, no son decreto de una autoridad. ¿Sí? Simplemente la naturaleza, ¿sí? En este caso nuestra, de seres humanos, ¿sí? nos hace sujetos de derechos. ¿Sí? ¿Qué derechos? Principalmente que cada uno puede hacer justicia por sus propias manos. ¿Sí? Sí, puesto que no hay leyes generales, excepto esta, no hay policía, no hay cárceles, no hay abogados, no hay jueces. Entonces, ¿quién tiene que hacer justicia? O sea, castigar los delitos. ¿Cada quien? Cada uno. ¿Sí? Y, por supuesto, en esta actividad uno puede cometer errores. Hacer justicia, sobre todo, tiene que ver con castigar. ¿Sí? ¿Quién castiga? ¿De acuerdo a qué? ¿Sí? Locke cree que cada quien tiene derecho de castigar en tal medida o en tal proporción como para impedir la reincidencia de una falta. ¿Sí? Castigo preventivo. ¿Ya? A ver, pensemos. Me invento una situación para que ustedes comprendan en qué circunstancias estamos. ¿Sí? A ver, les decía que somos recolectores. ¿Sí? Gaby, por favor. Supongamos que hay alguien que ha recogido un montón de manzanas. Viene otro y le roba. ¿Sí? Bien. Entonces, uno se siente agraviado y entonces va acompañado de 5 o 10 personas a reclamar lo que es suyo. ¿Sí? Entonces, coge sus manzanas y puede matarle al ladrón y regresa con su mujer y sus hijas. ¿Ya? Ahora, la familia de quien fue muerto no va a tolerar eso. Si el uno vino con 10, ellos van entre 30.
a hacer una retaliación, una venganza. ¿Sí? Entonces, cada quien hace justicia por su propia cuenta. Pero ustedes van a ver que esto es una barbarie. ¿Sí? Se van a cometer abusos, la vida es intolerable. Cuando alguien piensa en estado de naturaleza y otro autor que adopta esta visión es Hobbes, antes de Locke, una generación anterior. ¿Sí? Hobbes decía que en el estado de naturaleza el hombre es lobo del hombre. Cada quien hace lo que le permite sus fuerzas. Puede matar, puede violar, hacer lo que sea, sabiendo que él también puede ser muerto. ¿Sí? Entonces es la ley de la selva. ¿Sí? Pero entonces el curso natural de estos eventos, a ver, mencioné que esto es una barbarie, ¿sí? El ejercicio de este derecho, si estoy hablando de derecho, ¿sí? Uno de los derechos es este de aquí. Eso es algo bárbaro, a diferencia de lo que es una sociedad civilizada, ¿sí? Si quieren, lastimosamente, nosotros vemos que en nuestra ciudad todos los barrios tienen un gran letrero de que ladrón atrapado será linchado. ¿Sí? Eso es hacer justicia por cuenta propia. En lugar de atrapar al ladrón, que sea custodiado por la policía y que sea juzgado por un juez. Y el ladrón tiene derecho a defenderse, tiene que contratar un abogado que vele por sus intereses. ¿Sí? Bueno, pero todavía no tenemos nada de eso, estamos antes. ¿Sí? Recuerdo, y permítanme hacer un paréntesis, en los años 90 hubo, por María Auxiliadora, un intento de asalto a un taxista. ¿Sí? El taxista hizo bulla, había sido vecino de ese barrio y los vecinos prendieron fuego al ladrón. ¿Sí? Eso es linchamiento, eso es incivilizado, es salvajismo. ¿Sí? Entonces, Nozick cree que van a surgir unas asociaciones privadas de protección. ¿Sí? Asociaciones privadas de protección. ¿Sí? Es lo que hoy llamaríamos una compañía de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, Alarm Stop. Yo pago, es privado, yo pago una mensualidad para que en caso de emergencia me manden un guardia o un pelotón para que sean ellos, o sea, guardias armados, los que se encarguen de lidiar con el ladrón. ¿Sí? Pero verán que estoy hablando de varias, no solamente una. Si cada asociación tiene sus normas, cobra sus precios, tiene sus procedimientos. Es la asociación privada la que va a aplicar un castigo. Antes eran los individuos, ahora son grupos. ¿Sí? Pero que prestan este servicio por un determinado costo, a los que deseen. Entonces, esto requiere mercado libre, empresa privada. ¿Sí? Todavía no hay Estado. Ahora, Nozick nos cuenta que por la calidad del servicio que brinda, de entre estas surge una asociación que va a ser la dominante. Es decir, que
la gente reconoce que esa es una buena asociación y se van pasando, cada vez tiene más clientes y esa asociación logra incluir a los demás, a las demás. Las une, ¿sí? Constituye una federación y una sola legislación, ¿sí? Esa es la asociación protectora dominante. Bien. La que logra tener un sistema federado de asociaciones, como que las demás van a formar parte de ella, pero no todos reciben protección, sino solamente los que pagan por el servicio, ¿sí? Es como en alguna conferencia, en alguna clase que da el profesor Michael Sandel en Harvard, menciona que en un pueblo había una compañía de bomberos, pero que era privada, ¿sí? En una ocasión se estaba incendiando una casa de alguien que no había pagado el seguro contra incendios. La motobomba llega al lugar del incendio para proteger la casa del vecino, que él sí había pagado. Simplemente en caso de que el fuego pase a la casa a la otra de su cliente, ahí apagaba el fuego. Entonces, el dueño de la casa quemándose quería comprar ese rato el contrato para que los bomberos actúen. Dice, eso no es posible de acuerdo a nuestros reglamentos. Y los bomberos ahí parados, viendo lo que se incendia en una casa, por supuestamente culpa del dueño que no había comprado el servicio de extinción de incendios, ¿sí? Bueno, eso que pasa con los incendios, acá estamos pensando de protección de seguridad, ¿sí? Hay una gran compañía, ¿sí?, que absorbe a las otras, pero este servicio solo es para quienes hayan pagado. Eso quiere decir que no estamos en esto de acá. Esta asociación protectora dominante no es un Estado porque no protege a todos, ¿sí? Eso quiere decir que hay individuos que por una u otra razón o no pueden pagar por el servicio o ellos creen que se pueden defender a sí mismos, ¿sí? Y uno de estos es el que se llama el independiente, ¿sí? Pensemos en algo así como un hombre fuerte, hombre duro, que está armado hasta los dientes, tiene una metralleta en la mano, atrás en la espalda una bazooka, unos 2 metros de alto, y se bate con todos. No necesita de guardaespaldas, ¿sí? Ahora, este independiente está haciendo uso de este derecho de hacer justicia por sus propias manos, ¿sí? Ahora, el problema es que él no sigue las reglas de ninguna asociación y va a aplicar un castigo según su propio juicio y puede estar ahí equivocado. El problema con el independiente es que él puede sancionar en una medida desproporcionada, ¿sí? Por ejemplo, yo he conocido, me han contado casos de la vida real, de que están 2 automovilistas, el uno en primer lugar, parado en la intersección, esperando que cambie el semáforo, y atrás está otro, ¿sí? Ya, cambia la luz a verde, y el que estaba en primer lugar no arranca.
Entonces, inmediatamente el pitazo del de atrás, el de adelante se siente ofendido y le mata al chofer de atrás por un simple pitazo. ¿Sí? Bueno, o sea, ¿qué opinar al respecto? ¿Alguien puede cometer alguna acción que sea recibida como una ofensa por otro, cuando el que actúa ni por idea tenía esa intención? ¿Sí? Bueno, ¿cómo reacciona la gente? De muy distinta manera. ¿Sí? Bueno, entonces, este independiente puede herir seriamente a otras personas, puede matar, puede perjudicarles gravemente, y entonces se constituye un peligro para todos los demás. ¿Sí? Entonces, aquí es posible que sancione equivocadamente, que aplique sanciones erróneas, ¿sí? Y eso hace que la gente tenga miedo, pánico, pero eso sea generalizado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hora me topo con este señor? Piensen, entonces, nadie quisiera ni siquiera verle, ¿sí? Pero está andando por las calles y nos puede afectar. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace la asociación protectora? La asociación tiene sus normas, sus procedimientos, que son conocidos públicamente, aprobados por la población, pero no se pregunta, ¿puede esta asociación prohibirle al independiente que haga justicia por su propia mano? Entonces, quiere decir que estaríamos volviendo ahora a un estado natural, porque hay gente que ahora hace uso de la fuerza por su propia cuenta. Sí, eso. Nuevamente, eso no puede ser tolerado en un Estado de derecho. A ver, pero si es que la gente le atrapa al ladrón y le da palos, no le mata, pero le da una paliza, eso es hacer justicia. El ladrón tranquilamente puede acusar a quienes le apalearon, porque él no se merece ese trato. Él tiene que responder por su acción, pero delante de un juez. El juez, y él con su propio abogado, él será el que decida quién es culpable y quién es inocente y tiene tal o no castigo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, el linchamiento, esto de acá, hacer justicia por sus propias manos, no puede ser tolerado el momento que existe el Estado. Recuerden, o sea, si ha generalizado esas advertencias que hay en cada barrio en Cuenca, eso un Estado no podría tolerar, debería prohibir. ¿Sí? O sea, para eso tenemos todo un sistema, ¿sí?, que debería proteger. Entonces, ahora, el problema que está analizando NOSIC es el de si tiene la asociación protectora derecho de prohibir al independiente que haga justicia por su propia mano. ¿Sí? Voy a abreviar: asociación protectora dominante. ¿Sí? Tiene la asociación protectora dominante derecho de prohibir al independiente hacer este derecho verán que es derecho, por derecho natural, ¿sí?, de hacer justicia por sus propias manos.
¿Sí? ¿Y qué creen que responde Nozick? A ver, fíjense. De entrada, lo que tiene que probar Nozick es que el Estado no puede ser un violador de derechos. Entonces, si es que quita este derecho al independiente, estaría dándole la razón al anarquista, que dice que el Estado es el peor violador de derechos. ¿Sí? Entonces, este es el reto y la respuesta que da Nozick, ¿sí? Es, a ver si han entendido ustedes, sí o no. Hagamos una votación. Es una pregunta cuyas respuestas son afirmativa o negativa. ¿Tiene la asociación protectora dominante derecho de impedir por ley a la fuerza a este señor que haga justicia por sus propias manos, sabiendo que eso es considerado un derecho? Pero verán que esta asociación protectora dominante todavía no es del Estado. No hay Estado. Estamos en el estado de naturaleza. Es una situación preestatal. ¿Sí? ¿Ya? Y la respuesta es sí o no. A ver. Y aquí no me interesa opinión personal, sino ¿qué creen ustedes que piensa Nozick? ¿Dónde está Nozick? ¿Aquí o acá? Votación. ¿Estamos hablando de prohibir por la fuerza o por ley? No hay ley, pues, no hay ley. Ley que sea aplicable a todos. El Estado es el que pone la ley. Aquí la asociación tiene sus propias normas, pero que rigen para los clientes, pero no para todos. No hay ley. Claro, pues claro. O sea, esta asociación tiene sus guardias, que están armados. Tiene cantidad para toda la sociedad. Y se enfrenta con uno o varios. Basta con que haya uno y hay problema ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa Nozick con respecto a esta pregunta? ¿Ya? A ver. ¿Quiénes dicen que... A ver. ¿Dónde está Nozick? ¿No tiene derecho o sí? Respuesta. ¿Quiénes dicen que no? Alce la mano. A ver. Cuento. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. ¿Alguien más? Y estamos... ya. 11. Quiero ver cuántos estamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 26. Con 14 hacemos... A ver. Sí tiene derecho. Alce la mano. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14. Ya. Mayoría simple. 25. ¿Indeciso quién? Yo lo había puesto. Ah, ¿no le conté a usted? Ah, ya. Ya. ¿Perdón? ¿Cambió? Sí, no. Ya. ¿Está acá? Sí. Ya, gracias. Bien, entonces, mitad más uno. Cree que Nozick, la asociación sí tiene derecho. A ver, verán. Esto no lo digo yo, sino un filósofo que hace filosofía política. Esta parte del texto es la menos clara o la más complicada de entender.
Obviamente para mí este texto es diferente del de Rawls. Rawls es un autor muy claro, transparente. Cuando tratamos de ver qué historia nos cuenta Nozick finalmente para entregarnos una justificación del Estado, yo no he entendido muy bien. Pero no es porque que me falte conocimiento, sino que incluso otros especialistas no comprenden muy bien por dónde va Nozick. Tal como yo lo entiendo, Nozick responde que el Estado no tiene derecho. Esa es la posición de él. ¿Sí? ¿Y por qué? Da una razón. ¿Sí? Verán, recuerden, les decía que Nozick es individualista en el sentido de que los únicos portadores de derechos son los individuos. ¿Sí? Ningún grupo tiene derechos más allá de los derechos de los individuos. ¿Sí? Más allá de los derechos de los individuos. ¿Sí? El único portador de derechos es el individuo, el ser humano particular. Las asociaciones no pueden tener ningún derecho que no tenga ningún individuo. Fíjense, si es que Nozick dice que ¿qué opinarían ustedes si el independiente, al momento de intervenir la asociación protectora dominante para prohibirle, él se resiste? ¿Sí? Si él cree que no se va a dejar castigar por nadie que utilice procedimientos sobre él, a menos que sea él quien haya aprobado esos procedimientos. ¿Sí? Si es que eso sucediera, entonces un criminal no podría resistirse a que le arresten, puesto que él considera que los procedimientos que le van a aplicar o que le va a aplicar una asociación protectora dominante no son de su gusto. Entonces, puesto que el independiente no tiene ese derecho, tampoco la asociación protectora tiene ese mismo derecho. ¿Sí? Eso debido a que no hay derechos grupales de la colectividad. ¿Sí? Bien. Entonces, la respuesta que da Nozick es no, no tiene derecho. Y ni siquiera utilizando el principio de compensación. ¿Sí? Entonces, añado esto, aclaro. ¿Sí? No tiene derecho ni siquiera por compensación. Explico esto de acá. ¿Sí? Bien, compensar es el darle de alguna manera una especie de reparación por recibir una prohibición. ¿Sí? A ver, les voy a poner ejemplo de compensación para que ustedes vean si es que esta medida es suficiente o no. ¿Sí? Pensemos en un programa de cámara escondida. ¿Sí? No sé si todos ustedes han visto. ¿Sí? Verán.
A ver. Verán, el episodio que les voy a contar, si no recuerdo mal, creo que sucedió en Alemania. ¿Sí? Había un parqueadero de carros y a la entrada están empleados que son los que estacionan el carro. ¿Sí? Entonces viene el chofer, entrega las llaves y este empleado que está con identificación, ¿sí? Ahí tiene un gafete y él es el que se encarga de estacionar mientras ya el dueño se va a hacer sus gestiones. Entonces, en una ocasión llega un carro y está esperando que se acerque un empleado para entregarle las llaves. Y ve que llega, a ver, el empleado sale de un carro así tambaleándose. ¿Sí? Era un actor, por supuesto, y todos estaban filmando. Y estaba aparentando estar borracho. ¿Sí? Entonces, llega donde el chofer que está esperando a la entrada y le pide las llaves. Ahora, por supuesto, ahí hay una discusión y dice, yo no le entrego a usted, me va a chocar el carro. Y no le entrega. ¿Sí? Bueno, después de una discusión, se acercan y le dicen cámara escondida. Ahora, hasta ahí, ahora recreemos la situación. ¿Y qué hubiera pasado si es que el dueño entrega las llaves al empleado y el empleado al momento de estacionar le choca el carro y le causa un daño grande? ¿Sí? Bien, ahora, obviamente hay ahí un perjuicio. ¿Creen ustedes que quienes están detrás de este programa de cámara escondida le pueden decir al dueño del carro? ¿Sí? Este es un programa de cámara escondida, pero le vamos a darle un carro nuevo. Elija usted el modelo y nosotros le regalamos ese carro. Esa es una compensación. ¿Creen ustedes que sería suficiente para, de alguna manera, borrar el daño hecho, el darle una compensación y los derechos del afectado se reparan? Si es que se le dice al afectado, si usted tenía un carro viejo, no importa, le damos un carro del año. Si es que el avalúo de su carro era 20,000, le damos uno de 80,000. ¿Ya? Usted pone las condiciones, nosotros le compensamos. ¿Sí? ¿Es esto algo válido que de alguna manera eliminaría la violación a un derecho? ¿Sí? Bueno, les voy a dejar con la incógnita, o mejor, les doy la respuesta, me avanzo. El NOSIC no acepta esto. ¿Sí? No hay compensación lo suficientemente legítima como para eliminar la violación a un derecho. ¿Sí? ¿Cuál podría ser la reparación que ofrece la asociación protectora dominante? La asociación va a decir, nosotros le quitamos a usted este derecho, pero a cambio va a recibir la protección nuestra. Usted ya va a dejar de defenderse a sí mismo y nosotros le vamos a dar protección. Esa es la compensación. Si no se le va a dejar la prohibición, ¿sí? Esta prohibición no es dejarle desprotegido al independiente, sino que usted va a pasar a formar parte de nuestros clientes y le damos protección. ¿Sí? NOSIC no acepta esto de acá. ¿Sí? Y sin embargo, dice que la asociación protectora tiene que quitar este derecho al independiente. ¿Sí?
Asociación protectora dominante prohíbe, no por derecho, ¿sí? Prohíbe al independiente hacer justicia por sus propias manos, ¿sí? Pero sin tener derecho, sino simplemente por tener el poder de ser la que es la dominante y por lo tanto está actuando de hecho, pero no de derecho, ¿sí? Entonces, al hacer esta prohibición, eso lo hace, permítanme utilizar la distinción en latín, de facto, no de jure. Es decir, de hecho, mas no por derecho, por ley, que le asista el derecho, sino simplemente por ser la más fuerte. Y me quedo aquí para continuar la próxima. Gracias.